Saludos a todos, queridos compañeros. Bueno, llegó el momento de empezar con nuestro foro sobre la situación agroalimentaria de nuestro país. Demos la bienvenida, por favor, al ingeniero José Saravia, que empezará con el programa del evento. Y esperamos que estos 5 días de trabajo sean del agrado y beneficio para todos nosotros. Bueno, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes a este foro que hemos denominado Análisis de la situación agroalimentaria en el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, seguramente en sala nos acompañan bastantes amigos, ex compañeros de facultad, de la poderosa Facultad de Agronomía de Cochabamba, y seguramente también estarán en sala otros ex estudiantes y compañeros de la Facultad de San Andrés, y por supuesto también, ¿por qué no decirlo?, de otras facultades a nivel nacional. Vamos a disfrutar de estos 4 días de un evento muy importante. ¿Qué podemos decir del tema de este foro? ¿Cómo está nuestra situación agroalimentaria en Bolivia? Sabemos que en nuestro país la situación alimentaria, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos relacionados a este aspecto, Bolivia todavía está en un segundo país a nivel de Latinoamérica, todavía tiene altos índices de pobreza y por supuesto de malnutrición. Al participar en este foro, podamos participar con ideas, podamos participar con preguntas, podamos participar con proyectos y quién sabe con programas. De repente pueden salir ideas de eso en este foro. Ahora, hablemos un poco acerca de lo que es la Fundación Agrónomos por Bolivia, pero yo particularmente no lo quiero hacer. Así es que voy a invitar al ingeniero Roberto Peña Aranda para que él, a nombre de la Fundación, haga una explicación concisa acerca de los objetivos y cómo está nuestra Fundación en este momento de preparación y conformación. Roberto, te paso la palabra. Muchísimas gracias, José. Un saludo a todas y a todos los que han entrado a este foro, todos los que están participando. Bueno, me ha tocado tener el honor de hablar sobre la Fundación Agrónomos por Bolivia. Es una tarea que me honra muchísimo porque este es el esfuerzo de muchos profesionales. Es una idea que nace el año 2019 a partir de un encuentro promovido por varios exalumnos de la Facultad de Agronomía, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales Martín Cárdenas, de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba. Y a partir de esa reunión de profesionales, ya después de 25 años nos veíamos muchos, a partir de esa reunión veíamos la importancia de conformar una fundación conformada y participación de varios profesionales agrónomos, sobre todo, que es lo que buscamos, y que esté abierto a todos los profesionales interesados en impulsar la situación productiva, en mejorar la situación productiva en el país y junto con la situación productiva también vinculada a la situación alimentaria y la situación ambiental. Convencidos de que nuestra experiencia profesional debe ser puesta al servicio del sector productivo, mejorando la situación del profesional agrónomo, pero también de todos los profesionales vinculados a la producción, a la alimentación y al estado ambiental en nuestro país. Nos abrimos como fundación a todos los interesados para constituirse como fundadores de la fundación. Y estamos justo al inicio del proceso de constitución de la fundación. Ya tenemos los estatutos, ya tenemos los reglamentos necesarios y estamos esperando únicamente la nueva reglamentación nacional para poder iniciar con el proceso de constitución. Vuelvo a reiterar la invitación a todos los que quieran conformar y formar parte de la Fundación Agrónomos por Bolivia. Las puertas están abiertas
para que podamos compartir este sueño que poco a poco se va volviendo una realidad. Muchísimas gracias. Vamos a invitar a la ingeniera Julieta Rodríguez, que a nombre de la Fundación Agrónomos por Bolivia haga la inauguración oficial y también pueda presentar en forma resumida las temáticas o las bases fundamentales que se tocarán en este foro denominado Análisis de la situación agroalimentaria en Bolivia. Entonces, Julieta, te paso el tiempo. Muy buenas noches. Quien les habla es la ingeniera Julieta Rodríguez. El foro tendrá una duración de 5 días, donde estamos empezando el día de hoy, lunes, al día viernes, que en horarios de 7 del PM a 8:45 PM. El día lunes empezaremos con lunes 5 de abril. Empezaremos con el tema planificación para la agricultura con el expositor ingeniero máster Juan Carlos Valvián, donde nos colaborarán como facilitadores el ingeniero Iván Fernández y como sistematizador el ingeniero Omar Ontiveros. Siendo el día martes, el 6 de abril, tenemos el tema para la exposición, la situación agroalimentaria en Bolivia, expositor, ingeniero doctor Bruno Condori, donde nos colaborarán como facilitadores el ingeniero Oscar Zambrana y mi persona Julieta Rodríguez. El día miércoles 7 de abril, con el tema Economía Circular, Agricultura y Agricultura Urbana, donde el expositor es el ingeniero doctor Oliver Campero, y como facilitador tenemos al ingeniero Adolfo Bracamonte y como sistematizador el ingeniero Vladimir Rojas. Jueves 8 de abril, tema de será exportación agroalimentaria, teniendo como expositor al ingeniero agrónomo Josep Tapia y como facilitador el ingeniero David Fernández y el sistematizador el ingeniero Iván Ortuño. Información proporcionada por la importancia fundamental en estos tiempos de pandemia, damos por inaugurado el tan esperado foro Situación Agroalimentaria en el Estado Plurinacional. De acuerdo al programa, nos toca ahora que se ha inaugurado este foro, nos toca empezar con la primera temática que corresponde a la planificación agroalimentaria en nuestro país, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y para presentar al expositor y que lo conozcamos en su trayectoria, en su experiencia y en su expertise, le vamos a invitar al ingeniero Iván Fernández, que por favor haga la introducción del expositor. Te cedemos la palabra, Iván. Buenas noches colegas, amigos. No sé, es grato vernos después de mucho tiempo con muchos amigos aquí en un evento, en una reunión donde vamos a intentar no solamente hacer un análisis de lo que es la situación agroalimentaria en el país, sino también empezar el nexo entre colegas, entre compañeros de trabajo y de labor. Muy contento de estar aquí ante todos ustedes, colegas, compañeros, amigos. También muy contento de presentar a un buen amigo, a un colega de trabajo y a una persona con una trayectoria muy importante en el país, en muchos escenarios, no solamente el tema profesional, sino también político y también en la misma construcción de la estructura del Estado plurinacional. Juan Carlos Vallivián es un colega nuestro, es agrónomo, es ingeniero agrónomo también, ha sido parte de la Defensoría del Pueblo, ha estado como adjunto a la Defensoría del Pueblo, viceministro, y en el lugar donde lo he llegado a conocer y tener un interrelacionamiento en el tema que nos toca,
por encargo social, en todo caso suyo. Yo lo he conocido en el Consejo Económico Productivo del Estado Plurinacional, donde él era el coordinador nacional. Es una persona que tiene una trayectoria en cuanto a la construcción de lo que se refiere el tema de planificación importante en el país. Entonces, actualmente él se desempeña, trabaja en la Agencia Estatal de Vivienda en el Ministerio de Obras Públicas. Está también en un área que corresponde a lo que es el ingeniero agrónomo. Y yo creo que es una de las personas más idóneas para que nos grafique y nos dé idea y pautas sobre cómo ha sido la planificación de lo que es el desarrollo económico-social en el país. Porque él ha participado desde el inicio de esta etapa, nueva etapa de la vida del Estado, del nuevo Estado del país. Si me permiten, Juan Carlos ya está aquí presente en el staff del foro, entonces lo dejaría a él. Muchas gracias y gracias, Juan Carlos, nuevamente. Gracias a ustedes. Buenas noches primero, Iván. Un abrazo a todos los colegas, varones y mujeres que nos están acompañando esta noche. Muchas felicidades, primeramente también por esta iniciativa que creo nos hace mucha falta, fundamentalmente a los que somos del rubro, para empujar este carretón, yo diría, de una gran responsabilidad que tenemos, como es el rubro de la alimentación, que se constituye en uno de los más importantes, no solamente para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo social mismo, para la vida. Nuevamente, muchísimas gracias. Voy a proceder a hacerles una presentación. Yo diría más bien un diálogo, no es una exposición magistral, como bien lo explicó el colega, sino más bien un intercambio, yo diría, porque muchos de los que estamos presentes aquí hemos pasado por los procesos de planificación en diferentes instancias, ¿no? En niveles estratégicos, en niveles de instituciones cabeza del sector, en el mismo Ministerio de Planificación. Entonces, lo que vamos a mirar ahora un poco es la planificación para el sector productivo agropecuario. Si me permite la siguiente diapositiva, por favor. Bien, iniciaremos analizando un poco el tema de las normas. Para la planificación productiva es necesario estar conscientes que hay un conjunto normativo, ¿no?, importante, como son la Constitución Política del Estado, que evidentemente da los lineamientos estratégicos para el desarrollo del mismo. También tenemos el Sistema Integral de Planificación del Estado, como bien conocemos el SPIE. El SPIE normalmente vamos a dividir, yo diría, los instrumentos normativos en de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, ¿no? El SPIE se va a constituir en un instrumento de largo plazo. Tiene una vigencia de 25 años, ¿no? Como ustedes verán, el último SPIE que hemos hecho antes del Estado Plurinacional data del 1990. Y el 2016 hemos terminado de hacer el nuevo SPIE, ¿no? Retroceda, por favor. Ahí está bien, gracias. Entonces, ese es un instrumento de larga duración, se podría decir, de largo plazo. Sin embargo, la agenda patriótica, que ha entrado en una dinámica, yo diría, nueva, y ha reemplazado algunos elementos, ¿no?, de planificación tradicional, es un instrumento de planificación, valga la redundancia, intermedio, es decir, de plazo intermedio. No es un instrumento de 25 años, porque si ustedes recordarán, va a terminar el 2025 precisamente, ¿no? Pero también se constituye en un instrumento importante. Luego, sin duda, están los planes sectoriales, que ya son de plazos mucho más cortos, ¿no?, de 5 años específicamente, ¿no?, además que tienen una concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, que también, dicho sea de paso, tiene la misma vigencia, ¿no? Y entre otras cosas, que ahorita no tenemos Plan Nacional de Desarrollo, porque ha culminado ya su
su plazo, y evidentemente estamos rigiéndonos, yo diría mucho más por el SPIE, que es un sistema, ¿no?, integral de instrumentos de la planificación, ¿no?, que más adelante vamos a ver que tiene varios componentes. Y evidentemente también van a entrar ahí los planes territoriales y otras normativas. ¿Cómo la vamos a efectivizar? ¿No? Evidentemente a través de mesas técnicas, ¿no?, levantamiento de información, ¿no?, relevamiento, comisiones, entre otros, que se van a conformar para evidentemente llevar adelante la planificación o el desarrollo evidentemente de todos estos elementos. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, hay una serie de herramientas, ¿no?, con sus respectivas abreviaciones, que van a hacer a este sistema integral de planificación, a estas herramientas de planificación, ¿no? Algunos que sirven evidentemente para la planificación misma, para dar los lineamientos, otros para hacer seguimiento, entre otros, pero es un cúmulo de instrumentos que evidentemente van a servirnos para dar los lineamientos a las instituciones, ¿no?, que van a ser parte. Valga la pena recalcar que todas las instituciones públicas se van a regir bajo el sistema de planificación integral del SPIE. Todos, absolutamente todos, ¿no? Y en el marco de eso van a desarrollar, evidentemente, sus planes sectoriales, es decir, primero el plan, evidentemente, el Plan Nacional de Desarrollo, después los planes sectoriales, incluyendo también las empresas. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un repaso, yo diría de manera muy rápida, de aquellos elementos que van a hacer a la planificación. Es decir, la planificación no debe quedarse en el simple tecnicismo del cómo se hace la planificación. Por eso es que no estoy entrando mucho, si se dan cuenta, en los detalles, ¿no?, del cómo se planifica, sino más bien para qué se planifica. Eso es importante, porque yo creo que ahí es donde un poquito nos perdimos. Entramos mucho en las formas de planificación. Si se dan cuenta, no cambiamos mucho el SPIE. Revisen ustedes, apenas se ha modificado, o sea, del de 1990, estoy diciendo, en el del 2016, creo que tiene 4 artículos que se han modificado. Entonces, imagínense, 25 años más o menos hemos seguido bajo los mismos lineamientos, en muchos sentidos. El instrumento que sí le dio la diferencia, yo diría, a este nuevo modelo es la agenda patriótica, ¿no?, que ha renovado en muchos sentidos la visión de Estado, ¿no?, este Estado plurinacional con nuevas metas, con nuevos objetivos que nos permiten sin duda, ¿no?, medir aquellos instrumentos de mediano plazo, de proceso y de impacto además, ¿no?, que evidentemente toca tanto al Ministerio Cabeza de Sector, que es planificación, como a las instituciones específicas. Por lo tanto, veamos algunas políticas básicas para la producción agropecuaria. Principalmente, creo que para cualquier ingeniero agrónomo o profesional del área, el fortalecimiento de la base productiva es, o por lo menos contar a disponibilidad con aquellos elementos de la base productiva, que para los economistas evidentemente suele ser tierra, capital, trabajo, ¿no? Para los agrónomos yo creo que es el suelo, y no creo, estoy seguro, el agua, ¿no?, la semilla, los recursos genéticos, principalmente. ¿Qué se debería de buscar a la hora de hacer la planificación agropecuaria en estos aspectos? Primero, que el suelo esté disponible y en condiciones óptimas para producir. Es decir, una planificación territorial de acuerdo a las fortalezas que se tengan, ¿no? No quiero decir que no hay planes, pero todavía no se han llegado a los detalles con los análisis de suelo, con las potencialidades que creo que deben de tener todos los sectores. Esa zonificación que en algún momento se ha hecho desde diferentes instituciones debe de ser un instrumento de planificación agropecuaria, ¿no?
Y evidentemente en el marco de ello se debe de sectorializar, como miraremos un poquito más adelante, virtud de los productos estratégicos que tendremos. Esa planificación territorial, que también va a ir ligado a la potencialidad de los suelos, debe también de contar con el recurso agua disponible para efectivizar evidentemente, ¿no?, y maximizar la producción. Ahora mismo, como ustedes se dan cuenta, uno de los elementos que les adelanto, que mayores problemas le ha dado a la planificación es la falta de coordinación interinstitucional. Entonces, tener el componente suelo, medioambiental, ¿no?, divididos y más el agua, evidentemente, dividido en 3 instituciones, yo diría inclusive en 4 con desarrollo productivo, es un poco complicado para la planificación. Porque por mientras desarrollo rural, por ejemplo, hablando del Estado central, está pensando en producir en el Chaco, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está pensando en poner riego en el altiplano, ¿no? Desarrollo productivo está pensando en industrializar, ¿qué les voy a decir? No sé, pues, fruta de los yungas, ¿no? Y probablemente las otras instituciones están en otro lugar. Esos son los elementos que han dificultado que la planificación sea efectiva, porque se ha hecho evidentemente los lineamientos nacionales, pero a la hora de la planificación ya muy estratégica, el Plan Nacional de Desarrollo, no se ha efectivizado estas sinergias institucionales, pese a que se han hecho los intentos. Hay, ¿no?, una participación, pero yo creo que en la efectivización es donde aún estamos fallando. Debemos también contar con los recursos genéticos, semillas principalmente disponibles. Para ello, como se han podido seguramente percatar, se han hecho los esfuerzos a través de instituciones para garantizar, además, no cualquier tipo de semillas, semillas certificadas, semillas que puedan mejorar los rendimientos en la producción agropecuaria, ¿no? Y garantizar bancos de germoplasma, bancos de semillas que permitan evidentemente poner a disposición del productor agropecuario, ¿no?, recursos que en combinación con un suelo óptimo, agua disponible, semillas de buena calidad al alcance del productor y evidentemente el trabajo constante en el mejoramiento de los recursos genéticos, sin entrar básicamente ahora mismo en el tema de las OGMs, que es un conflicto para muchos, no podemos, creo que, alcanzar los resultados de esa planificación. Otro elemento importante es la conservación de las áreas para la producción. Esta política se ha constituido virtud de principalmente la crecida urbana y periurbana constante en desmedro, ¿no?, de la producción agropecuaria. Zonas muy claras o regiones muy claras en este aspecto son Cochabamba, por ejemplo, que sacaba, era un espacio, yo diría, de producción agropecuaria. Muchos de los municipios ahora se ha convertido, yo diría, en una gran ciudad, yo diría, porque no recuerdo el nombre específicamente, ¿no? Pero que se ha constituido, yo diría, en varios municipios que se han unido básicamente a Cochabamba. Entonces, Santa Cruz pasó lo mismo, había una azucarera que estaba en su momento en las afueras, hoy está en el centro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?, han ido cerrando con construcciones urbanas aquellas áreas que en un momento han estado destinadas a la producción. Por lo tanto, hay una necesidad también de establecer políticas de planeación territorial, ¿no?, virtud de la protección de la producción agropecuaria. Y como decía hace un momento también, la protección de los recursos genéticos naturales es importante porque para los que trabajamos en el rubro, aquellos instrumentos de mejoramiento genético precisamente van a estar ligados a aquellos recursos genéticos principalmente naturales, por su capacidad de resistencia, por su capacidad, yo diría, de
de adaptarse a ambientes, a condiciones extremas. Por lo tanto, cuando yo creo hayamos disipado varias de los argumentos que tenemos ahora mismo en la introducción de nuevas variedades, probablemente producto de las OGMs o generadas en lugares externos, creo que nos va a quedar siempre los recursos genéticos naturales, principalmente para garantizar la producción agropecuaria en las diferentes regiones del país. Por ello, hay una necesidad de que el Estado en la planificación adopte también medidas que resguarden precisamente aquellos recursos que además se constituyen en propiedad del Estado. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo es posible fomentar? Porque fomentar a la producción nacional. Yo creo que esto es una de las políticas muy transversales, ¿no? Porque el fomento a la producción puede venir desde el generar créditos, desde darle capacitación, darle riego, ¿no? Fertilización, ya sea esto química u orgánica, entre otros elementos que van a constituirse en mecanismos de fortalecimiento a la producción. Por lo tanto, yo creo que todo el proceso de planificación tiene que estar acompañado de un fomento constante a la producción, principalmente pensando en las políticas, ¿no?, que se han implementado en las áreas rurales, en el que hemos observado en los últimos años migraciones constantes hacia las áreas urbanas, y evidentemente en el campo han quedado, yo diría, muchas de las poblaciones adultos mayores, pero que gracias a Dios también que en estos últimos años, por la estabilidad, yo diría, económica de algunos, de algunos productos, o de los precios, mejor dicho, de algunos productos, han retornado. Eso yo lo digo en virtud principalmente de lo que ha pasado, por ejemplo, en los yungas, en el que la producción de la coca se ha mantenido estable durante mucho tiempo. No hay que desconocer que la producción de la coca, para no entrar en polémica, ha, yo diría, desplazado a la producción del café, desplazado a la producción de los cítricos, de los plátanos, de las yucas, de los maíces, desde un montón de la biodiversidad productiva, porque, claro, ha dado también la posibilidad de adquirirlos, ¿no?, directamente de otras regiones. Y eso es una cosa buena porque yo creo dejó que los migrantes jóvenes retornen a sus regiones, pero yo creo una cosa mala porque ha ido en contra de la diversificación productiva agropecuaria de algunas regiones. La quinta política también que vemos importante, el acopio, la reserva y la transformación, industrialización, es importante en la planeación. Por eso decía hace un momento que las sinergias institucionales, como los vamos a ver mucho más adelante, ¿no?, son importantes, porque precisamente al sector primario no le va a corresponder la implementación de mecanismos para el acopio, sino más bien le va a corresponder, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no?, la construcción de silos, como seguramente han visto en San Pedro, en Cuatro Cañadas, ¿no?, en San Julián, en Santa Cruz, ¿no?, le va a corresponder al Ministerio de Desarrollo Productivo la constitución de reservas estratégicas para dos elementos. Uno, para el control principalmente de precios, yo diría, en muchos sentidos, para satisfacer las demandas internas, ¿no?, a precio justo, pero también para enfrentar adversidades, ¿no? El no constituir reservas estratégicas significa no tener control de los precios. El no constituir reservas estratégicas implica no tener control, ¿no?, del abastecimiento interno. Por lo tanto, a medida de que la producción mejore y aumente en el país, se debe planificar la construcción, mejor dicho, de estos silos, de estas piruas,
como ustedes quieran llamarlos, principalmente para que además se pueda garantizar precios favorables a los productores. Porque no nos olvidemos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nuestra economía se mide principalmente por los precios o la inflación, en todo caso, se va a medir por qué tan alto o qué tan bajo están los precios de los productos importantes o de la canasta familiar. Creemos que hay una necesidad de generar equilibrios. ¿Por qué? Porque el productor pequeño principalmente es subsidiador de la canasta familiar, no así la agroindustria, ¿no? Por lo tanto, cuando hay una sobreoferta de aquellos productos, de ciertos productos, mejor dicho, el productor pequeño principalmente termina, yo diría, casi regalando su producción. Entonces el Estado tiene una necesidad de conformar, ¿no? estos silos en los que se puedan almacenar cuando hay una producción para evidentemente ofertarlos en un momento dado, ¿no? Conveniente para el pequeño productor, para que no haya migraciones precisamente en la ciudad. Ningún productor va a producir para perder, ¿no? Sino va a producir mínimamente para sobrevivir, para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, productor que pierde es productor que va a dejar ese rubro y se va a dedicar a otra cosa. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte para generar precisamente aquellos elementos que permitan que el productor y que la producción agropecuaria además sea atractiva para los que se dedican a ello. El intercambio equitativo y la comercialización. Hay que generar en esta planificación espacios en los que el productor y el consumidor preferentemente puedan interactuar de manera directa, ¿no? Ahí, como decía hace un momento, garantizando precios justos, ¿no? Para el productor y para el consumidor, ¿no? Porque nosotros nos hemos, yo creo, preocupado mucho que los precios sean accesibles para el consumidor, pero dejamos de ver que los precios sean justos para el productor, ¿no? Y el productor, decía hace un momento, que no va a ver atractivo un cierto rubro, va a dejarlo de producir, y eso va a tener implicaciones directamente en la oferta también, y por lo tanto en los precios, y va a afectar de manera directa al consumidor. Por lo tanto, hay una necesidad, reitero, de generar equilibrios entre el precio del oferente y entre el precio del que va a comprar, ¿no? Del demandante. Adelante, por favor. Vamos a seguir desarrollando. Promoción del consumo nacional. También es importante que en la planificación, y esto es un problema, evidentemente, yo diría múltiple, ¿no? En el sector agropecuario. Porque por mientras ustedes ven, yo cuando estuve en desarrollo rural, pasamos de 15 millones a 60 en la inversión agropecuaria, ¿no? O sea, si ustedes multiplican, son muchas veces más. Sin embargo, la escala de internación de productos agropecuarios ha ido creciendo en vez de disminuir. Y eso es una preocupación terrible. Es decir, cuanto más hemos invertido en la producción agropecuaria, también ha habido mayor internación de productos agropecuarios. No voy a entrar en el mundo de los productos de los agroquímicos, porque eso es un otro mundo bastante grande, pero creo que es un tema en el que tenemos que trabajar, no solo en el control o en los controles fronterizos, sino principalmente en que además los productores agropecuarios y los ingenieros debemos de generar, ¿no? Productos, liderar variedades también acorde a nuestro mercado. Ahora mismo la producción de papas, para poner un ejemplo, sigue siendo una gran demanda para la creciente, yo diría, para el creciente mercado consumista de pollos, por ejemplo, pero todavía las papas para hacer frituras siguen siendo insuficientes. Y eso lo sabemos todos los agrónomos, ¿no? Por lo tanto, la producción de papa del Perú, de la Argentina, sigue mandando en el mercado nacional.
Y claro, ya no entra solamente papas para fritura, sino también entran otro tipo de papas que van en desmedro de nuestros productores nacionales, ¿no? Y esa promoción del consumo nacional tiene, sin duda, ¿no? un otro elemento que va también a proteger al productor nacional. Por lo tanto, dirigir nuestros productos en por lo menos rubros estratégicos, ¿no? En aquellos programas como el subsidio de lactancia materna, el desayuno escolar, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los hospitales, entre otros, va evidentemente a aumentar, ¿no? la demanda, pero además va a favorecer a nuestros productores, principalmente pequeños. Porque no nos olvidemos que quienes mantienen el mercado interno estable y el abastecimiento son los productores pequeños. La agroindustria tiene como 5 productos, no más yo diría, y que la mayoría son para la exportación, con excepción evidentemente de la carne de pollo, ¿no? Pero que definitivamente no hace a la canasta familiar en su conjunto. Para ello, como decía hace un momento, la investigación e innovación en los saberes ancestrales, creo que hay una necesidad de esa combinación, no solamente ligarnos en aquellos instrumentos o aquellos paquetes tecnológicos o esas tecnologías que de repente vienen de afuera, ¿no? Sino también en una combinación de esos dos conocimientos, de esos dos mundos que al final se hacen uno en el campo de la producción para evidentemente garantizar su sostenibilidad, ¿no? Porque una tecnología mal utilizada en el campo agrícola puede ir en desmedro de la sostenibilidad del área agrícola, de aquellos elementos que pretendemos evidentemente producir. Por lo tanto, tecnologías acordes, no meterle un tractor porque es tractor, sino saber por qué poner un tractor en determinado territorio, ¿no? Haciendo un análisis, creo que es necesario, ¿no? Investigar antes de poder instalar cualquier tipo de tecnología, ¿no? Para no atentar precisamente contra aquellos elementos que en un futuro nos van a servir como estrategias para un mundo que evidentemente está yendo yo diría, en retroceso, principalmente de muchos elementos que hacen a la producción agropecuaria. Es importante también mirar aquellos servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria que en muchos de los casos, o sea, hay desde anécdotas hasta lo que en realidad pasa, ¿no? Si uno mira un poco nuestra producción agropecuaria, la mejor producción no está destinada a la alimentación de la familia, sino a la venta. Y ahí nos damos cuenta que evidentemente la producción agropecuaria se constituye, ¿no? en un mecanismo para mejorar o por el cual se pretende satisfacer las necesidades de las familias del área rural. Por lo tanto, aquellos alimentos que evidentemente pensamos para la familia o pensamos para el mercado deben de estar garantizados, ¿no? en su inocuidad, en su sanidad. Quiere decir que no debe de tener, por ejemplo, libre de enfermedades, debe de estar con cantidades permisibles de agroquímicos, ¿no? Que no atenten contra la salud de las personas y evidentemente también de nuestro planeta, la Madre Tierra. Adelante, por favor. Para ello es necesario, como decía hace un momento, también ver el tema de la gestión de riesgos. Si vemos la región del Chaco o el altiplano, yo voy a poner estas dos regiones en un contexto. En el Chaco, cuando es temporada de lluvia, se inunda. Cuando es temporada de sequía, hasta se raja el suelo de puro seco, ¿no? Y en el altiplano, normalmente,
las precipitaciones suelen ser muy bajas. Por lo tanto, ¿no? La gestión del riesgo implica tomar las medidas necesarias, ¿no? Para evitar que cuando hayan esos temporales, ¿no? En los que podían destruir las zonas de producción, en las que la producción puede ser afectada, ¿no? Debemos de contar con estos elementos. Hoy mismo, los gobiernos municipales tienen partidas para la atención de desastres, de gestión del riesgo, fundamentalmente, pero que muchos de los municipios no los conocen. Entonces, hay una necesidad también de asesorar oportunamente en la planificación de la gestión municipal, ¿no? Para prevenir, para anticiparse. La gestión del riesgo se confunde mucho con la atención de desastres. Por eso es gestión del riesgo. Uno debe de anticiparse al riesgo, eso es gestión del riesgo, porque lo otro es atención de desastres. Muchos confunden, ¿no? Esas dos actividades que no son parecidas. Por lo tanto, contar los recursos, como decía, ya están ahí, pero en la planificación uno tiene que saber exactamente qué lugares son potenciales, ¿no? De sufrir alguna afectación por inundaciones, por deslizamientos, por quemas, por sequías, entre otras cosas, de fenómenos naturales adversos a la producción agropecuaria, por plagas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese es un elemento que hay que considerar en la planificación también, porque hace parte, ¿no? de todos aquellos mecanismos, de todos aquellos elementos, ¿no? Para una gestión productiva agropecuaria y para una planificación agropecuaria, además, eficiente. Ahora, este otro elemento que ustedes están viendo ahí, la atención de emergencias alimentarias, evidentemente va a ir muy de la mano con lo que decía hace un momento, la conformación de silos, ¿no? Porque es posible que a pesar de cualquier otra situación, de todas las cosas que hayamos tomado, van a haber emergencias alimentarias. Por lo tanto, hay que contar con la capacidad necesaria para atenderlos, ya sean con recursos, ya sean con productos, ¿no? Con la capacidad técnica, entre otras cosas, que en la planificación también debe de preverse. Y en muchos de los casos, yo lo voy a decir con sinceridad, no se miran muchos de esos elementos, como no se miran recursos, por ejemplo, para preinversión. Muchas de las instituciones en el país no ven recursos para preinversión. Entonces, básicamente se van a mirar proyectos, ¿no? Anotan proyectos 1, 2, 3, 4 y cuando les dicen, bueno, ahora necesitamos los diseños, los proyectos a diseño final, en ese momento se acuerdan que habría que haber previsto, ¿no? Dineros para la preinversión. Entonces, ese es un problema que sin duda hay que mirarlo también en la planificación. Garantía de la provisión de alimentos a la población. Para mí también es una política transversal porque creo que todas las políticas que hemos visto tienen un fin y es hacer que la población tenga alimentos seguros, suficientes, ¿no? Adecuados, oportunos, a precio justo, ¿no? Y que evidentemente se constituyen en los mecanismos para garantizar una salud de la población, ¿no? Porque todavía yo diría, en muchos de los casos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, por ejemplo, o en los municipios no han visto a la alimentación como un tema estratégico, ¿no? Para mejorar la calidad educativa, para mejorar la salud de las personas. Seguimos pensando que el mejor modo de mejorar la salud del país es construyendo hospitales. Y un debate intenso hace varios meses atrás de por qué no habían muchos hospitales en el país, como si la solución pasara únicamente por la cantidad de hospitales o la cantidad de médicos que podemos tener en el país. Yo creo que una de las soluciones para mejorar la condición de la salud, inclusive la esperanza de vida al nacer de Bolivia, es mejorar los mecanismos y los productos con los que nos vayamos a alimentar, ¿no? La quinoa, por ejemplo, que vamos a mirar más adelante, es uno de los productos estratégicos que en vez de aumentar en su consumo, ha ido disminuyendo, ¿no? Se han hecho años internacionales de la quinoa, pero que lastimosamente no se ha continuado bajo esa misma línea. Adelante, por favor. Me avisa nomás si estoy un poquito con la hora. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Bien.
Garantía de una alimentación y un estado nutricional adecuados. Poco refrendando lo que decía hace un momento, que creo que eso es uno de los elementos importantes, ¿no? Con los que debemos buscar. Y la gestión territorial indígena, originaria, campesina, entrando también un poco a lo que creo hay una necesidad de esa planificación desde el territorio, que lo miraremos, lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero es una posibilidad que lo tienen los pueblos ahora mismo en el marco de la Constitución Política del Estado, de definir, ¿no?, sus propios mecanismos de desarrollo, sus propios mecanismos de producción dentro de sus territorios. Por lo tanto, ustedes verán que este elemento va a marcar sin duda un nuevo modelo de planificación del Estado, aunque todavía yo diría está muy en construcción. Adelante, por favor. También como dos elementos finales, yo diría que el seguro agrario ha marcado y está marcando un poco de aquello que los agrónomos y los que trabajan en el rubro conocemos, el riesgo y la incertidumbre. Ligado, voy a abordar los dos aspectos al mismo tiempo. ¿Por qué era tan difícil el dar créditos, por ejemplo, al sector agropecuario? Porque el riesgo y la incertidumbre era demasiado alto. Es decir, hay riesgos ambientales, riesgos políticos, ¿no? Riesgos de muchas fuentes por los que hacía al sector agropecuario inelegible para aumentar la cartera del crédito. Pero en estos últimos años, gracias a la política gubernamental, se han puesto y se han ampliado la cartera de crédito. Yo recuerdo, no pasaba del 3% en aquellos años, no muchos años atrás, ¿no? Y evidentemente las tasas de intereses muy altas tasas de intereses, que alcanzaban a cerca del 30%, ¿no? Se ha bajado hasta un 5.5%, si mal no recuerdo, si mal no estoy, ¿no? Y podía haberse bajado mucho más porque, si no hubiese estado condicionado un poco a la plata de crédito, porque, bueno, hay que prever un 1%, siempre ese 1% hace que se pueda encarecer un poquito más la tasa de interés, ¿no? Sin duda, el seguro agrario ha disminuido el riesgo y la incertidumbre. Es decir, ahora mismo con la póliza del seguro uno puede adquirir un crédito, ¿no? Un crédito agropecuario con la misma póliza del seguro. Por lo tanto, creo que es una buena cosa que de algún modo afianza también ¿no? el trabajo del sector agropecuario, va a ampliar evidentemente el alcance, ¿no? Con aquellas garantías poco convencionales, porque también otro de los temas que se ha visto en la producción agropecuaria era que los mecanismos de garantía tradicionales de la banca eran, ¿no?, que tenías que tener título de propiedad, entre otras cosas, que hacían difícil, evidentemente, a la gente del área rural adquirir créditos, ¿no? Porque una gran parte a pesar de que se ha avanzado en el tema del saneamiento mejor dicho, en las zonas rurales, todavía sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Por lo tanto, para los sectores agropecuarios aún es todavía, yo creo, un tema difícil sacar de créditos. Se han también se han conformado muchas asociaciones de productores precisamente bajo este modelo. Yo no estoy, la verdad, muy de acuerdo porque rompe un poco el modelo comunitario, ¿no? Porque se generan disputas internas, porque hay una asociación de un tipo dentro y a veces las personas tampoco podemos vivir del sindicalismo solamente, ¿no? Y evidentemente le terminamos dando mucho más crédito, yo diría, a una asociación productiva que inclusive el mismo seno de la organización social. Por lo tanto, yo creo que hay una necesidad de observar la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, en la que se han creado organizaciones económicas comunitarias. Hay una necesidad de observar las empresas que se han conformado de abonos de fertilizantes, ¿no? De semillas. Hay una necesidad de observar, ¿no?,
la ley 338 de OECAS, que ha fortalecido, yo diría, de manera paralela también, ¿no? Hay una necesidad de observar la ley 300, ¿no? Que de la madre tierra. Tantas otras normas, evidentemente, que nos van a contribuir favorablemente, ¿no? a que el sector agropecuario esté en plenas condiciones para satisfacer las necesidades alimentarias de nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es importante entonces luego de conocer aquellos elementos que hemos visto en la planificación agropecuaria? Primero, la generación de información, y eso es un tema fundamental. Yo particularmente considero que nuestra planificación en muchos sentidos se hace a ciegas, ¿no? Y me disculparán los colegas que de repente han participado o de repente coinciden también conmigo. Mucha de la información la hemos generado, y lo digo con experiencia propia, de los libros, de los textos, ¿no? Y no se hace un relevamiento de información territorial, ¿no? No hay. Para mí la planificación, y eso ya es un criterio independiente, debería hacerse de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? Debería de comenzar en los municipios, en las comunidades, y luego subir, ¿no? A conformarse el Plan Nacional de Desarrollo. No estoy diciendo que el SPIE se haga de abajo de arriba. El SPIE yo estoy de acuerdo, debe de mantenerse la agenda patriótica también, pero el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y los planes sectoriales, yo creo que deberían ser de abajo hacia arriba. Y me voy a justificar. Ningún ministerio, es más, el Estado central o el gobierno central, Estado central, las gobernaciones no tienen territorio. El único que tiene territorio donde asentar es el municipio. Él sí sabe en qué lugar se puede producir tal producto. Pero la planificación ha sido tan contradictoria que en la planificación nacional se genera un programa de peces o programa papa. En el gobierno departamental se genera otro programa de papa y en el municipio se genera otro programa de papa, ¿no? Por lo tanto, no hay una coordinación entre esos tres niveles de gobierno, porque claro, el nivel central genera su plan, el Plan Nacional de Desarrollo, el plan estratégico, y dice, bueno, ya de aquí descuélguese el plan, descuélguese el gobierno departamental y luego el gobierno municipal. Entonces, como no hubo coordinación de inicio, ¿no? Esa coordinación posterior no sucede nunca, en muchos de los casos. No sucede, no llega a suceder. Por eso es que nos hemos visto en reiteradas oportunidades, ¿no? Haciendo PEIs, ¿no? En los que se reitera una y otra, IPOAIs, IPOAS, una y otra vez reiteradas veces, ¿no? Con los mismos elementos que lo has hecho el año pasado. Yo he estado aproximadamente 10 años en desarrollo rural y he visto repetir recetas, ¿no? Y mirábamos que los logros se llegaban al 80, 90%. Y yo decía, ¿cómo si hemos llegado con este plan que es maravilloso al 80, 90% de ejecución? ¿Por qué en la práctica no se ha logrado el 80 y 90% de ejecución? Entonces, había una contradicción. Y al final se queda todo en la ejecución presupuestaria, ¿no? Y se mide muy poco la ejecución física en la realidad. Por lo tanto, la generación de información es completamente importante. Puede ser que al Estado, en todos los niveles de gobierno, le cueste mucho dinero porque no es fácil, ¿no? Generar información. Pero yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que subsanar. Y no estoy hablando solo del sector agropecuario. En muchos de los casos, fíjense ustedes en el tema de salud, ¿cuál era el peor de los problemas para no poder implementar los programas del COVID? La falta de información, ¿no? Y así van a ir a casi todos los rubros y van a ver que el problema es el mismo. No tenemos un mecanismo de información. El Observatorio Agroambiental se ha generado también a partir de la Ley 144 para eso. Y una planificación sin información actual, sin información adecuada, ¿no? Oportuna, es una planificación a ciegas. Y es un caminar también a ciegas. Entonces, yo creo que es uno de los temas que hay que resolver. Después, esa información no la podemos guardar como si fuera secreto de Estado. Debe de estar disponible
para los profesionales, para las instituciones, ¿no? Para todos, ¿no? Y además, en ese mecanismo de generación de información debe haber, como decía hace un momento, las sinergias institucionales, multiniveles, para generar concurrencias, no solamente técnicas o de la planificación, sino también financieras. Vamos al ejemplo del programa de papas. Podía haberse generado un solo programa de papas con concurrencias técnicas y financieras, pero no es así. ¿Por qué? Porque no hay coordinación, no hay sinergias institucionales entre niveles de gobierno, ni siquiera entre instituciones del mismo nivel de gobierno, ¿no? Para mencionar así, como puse el primer ejemplo, desarrollo productivo, desarrollo rural, ¿no? Medio ambiente y aguas, entre otras instituciones que podían tranquilamente entrar, ¿no? en una dinámica de coordinación. Entonces, además hay una necesidad de generación de capacidades locales. Un problema que creo que los municipios enfrentan ahora mismo es que no cuentan con los profesionales idóneos para llevar adelante estos planes, ¿no? o los mismos programas que implementan. Entonces, tenemos a veces a un profesional que tiene que ser de medioambientalista, tiene que ser agropecuario, tiene que hacerlo todo y se le paga 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos. Entonces, un profesional con 3.000 bolivianos, 3.500 bolivianos, difícilmente estará seguramente en la posibilidad de hacer todo lo que el municipio demanda, ¿no? Entonces, yo creo que hay una necesidad importante de generar capacidades locales, principalmente para también hacer una planificación y una ejecución adecuada. Siguiente, por favor. Ya hablaba un poco de los rubros y productos estratégicos. En la planificación es necesario identificar aquellos rubros y productos estratégicos que nos sirvan para zonificar, como decía hace un momento, pero que además que nos sirvan como un horizonte, porque bueno, si agarramos una lista muy larga, interminable, evidentemente no sabremos a dónde apuntar. En algún momento los del Pacto de Unidad habían planteado, por ejemplo, la década productiva, ¿no? Que parecía interesante a partir de la base productiva, ¿no? 10 años para el agua, 10 años para los recursos genéticos, 10 años para el suelo, ¿no? Para potenciarlos evidentemente, pero hay que mirar también muy de cerca estos elementos de los productos estratégicos, porque sin duda se van a constituir, como decía hace un momento, en las directrices, en el camino a seguir, en aquellos elementos. Yo creo que como el trigo, que no hemos podido superar todavía los problemas desde que tengo uso de razón, y no sé, de repente nuestras generaciones futuras sigue siendo un reto para nosotros los ingenieros agrónomos el ser autosuficientes en trigo. Y es paradójico realmente, porque mientras la demanda del pan, de la harina crece en el país, y los productores de trigo dicen que no es atractivo producir trigo en el país, ¿no? Porque los rendimientos son muy bajos, porque evidentemente el precio dice que no es atractivo. Entonces es paradójico, y creo que es uno de los mayores retos que tenemos los agrónomos. Yo digo, por lo menos el día en que logremos ser autosuficientes en el trigo, yo creo que vamos a estar, de algún modo nos vamos a sentir satisfechos como ingenieros agrónomos. Y ya decía, hay que combinar un poco aquellos productos estratégicos, como la quinoa. Creo que hay que promocionarlos, hay que aumentar en su producción para garantizar también que no solamente haya suficiente producción, nutrición, sino también sea de alto valor nutritivo. Les agradezco mucho su atención. Ahora, si hubiera alguna consulta, creo que sí estaba nuestro hermano Fernández ahí para que pueda aperturar en la línea. Muchísimas gracias. Bueno, durante tu participación, Juan Carlos, han surgido algunas preguntas y también comentarios y sugerencias. Te paso algunas de las preguntas. Una de ellas se refiere específicamente a la producción de soya y la generación de excedentes productivos. ¿Cuál sería tu opinión? La producción de soya, como decía, es controversial, ¿no? Porque ustedes saben que cerca del 90% de esta producción es para la exportación.
¿no? Y muy poco realmente, bueno, eso más o menos se queda para aquellos rubros que cuando se ve en el producto pareciera ser que es bastante, ¿no? O sea, si uno ve la cantidad de carne de pollo, si uno ve la cantidad de carne de cerdo, la leche, evidentemente uno dice, wow, la soya es uno de los elementos más fundamentales. La batalla, yo diría, porque estuve en desarrollo productivo también, es terrible, porque aún así, por mientras nosotros estamos viendo que la producción de soya, ¿no? excede con todos esos excedentes, pareciera ser que es uno de los rubros más atractivos. De hecho, cuando hemos constituido la empresa de semillas, hemos tenido que acudir a la semilla de soya para un poco barajar las posibilidades de que esa empresa sea viable, ¿no? Trabajan estas empresas solamente al 60% de su capacidad. Están todavía pensando los productores soyeros en importar soya para trabajar mínimamente al 70-80% de su capacidad, ¿no? Entonces, el único evento, como ustedes saben, autorizado transgénico en el país es la soya resistente a glifosato, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que es un secreto a voces también que ya hay otras variedades de soya, otros eventos transgénicos practicándose de manera ilegal en el país. Y no solamente soya, por si acaso, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema controversial, pero habría que medir los réditos económicos y divisas que deja por producto de la exportación, versus afectación de campos agrícolas, ¿no? Versus desertificación, ¿no? Versus afectación de campos para la producción de trigo, porque no nos olvidemos que una de las propuestas también, ¿no? que se ha hecho en algún momento es que los campos de producción de soya se produzca trigo en el invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces los productores de soya quieren dejar esos campos sin producir que producir trigo, ¿no? Y por eso es que creo que fallamos un poco en la ley de restitución de bosques, porque dejamos otra vez que producieran soya y no les obligamos a producir lo que realmente necesitamos. Y yo creo que es un tema muy amplio de debatir, solamente hablando de este producto, de la soya podíamos quedarnos, yo creo que otra hora, así que voy a más bien a dejar por las otras preguntas. Ya, bueno, Carlitos. La siguiente es, si la falta de información y también la excesiva centralización son factores limitantes para desarrollar potencialidades, ¿cuál crees tú que serían las medidas adecuadas para que esto ya no sean trabas en una planificación que asegure mercado, asegure, qué sé yo, lo que antes hablábamos, ¿no? Hacer que el productor se vuelva un sujeto económico y no solamente un objeto económico? ¿Cuál sería tu percepción? Yo creo que primero el protagonismo de las entidades territoriales autónomas, ¿no? Por mientras las entidades territoriales autónomas no tomen el protagonismo en la producción agropecuaria y la planificación, mejor dicho, no se haga en base a, como decían mis colegas, monumentos al cemento, de repente tendremos siempre posibilidades mejores, ¿no? Pero la gente está esperando de los gobiernos municipales plazas, está esperando de los gobiernos municipales canchas, entre otras cosas, y no está esperando, o sea, no está esperando mejorar la producción, principalmente en las áreas rurales. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar. Y uno de los elementos fundamentales, yo creo que podría de algún modo revolucionar, es la materialización de las autonomías. La autonomía yo creo que se ha quedado corta en su implementación, y creo que hasta el gobierno central se ha dado cuenta, por eso es que eliminó el Ministerio de Autonomías y lo dejó en un viceministerio que ahora, si como ministerio tenía poco protagonismo, ahora tiene mucho menos, ¿no? Porque realmente no se sabe hasta ahora con claridad, ¿no? Las competencias definidas claramente, cómo se va a implementar las concurrentes, cómo las privativas, ¿no? O sea, no hay una claridad. Los municipios tienen mucho miedo en la aplicación de ciertas competencias, porque el mismo gobierno central no ha bajado línea a decirles claramente, esto ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. El tema de sanidad agropecuaria, ustedes saben,
al Estado central solamente ya le compete las políticas nacionales, más no el control, pero sigue ejerciéndolo. ¿Hace cuántos años? Sigue ejerciéndolo. Entonces sigue habiendo una centralización en muchos temas, ¿no? Que de algún modo dificultan, yo creo que al pequeño productor para no tener una conexión directa con una entidad de gobierno que está mucho más cerca, mucho más a su alcance. Yo creo que hay una necesidad de descentralizar recursos, hay una necesidad de descentralizar o de bajar, yo diría, también la capacitación y la capacidad técnica para fortalecer lo que yo dije hace un momento, a la única institución que realmente tiene territorio donde producir, que son los municipios. Una siguiente pregunta que va referido básicamente también, en cierta manera, también al tema semillas, la parte tecnológica misma, maquinaria, insumos, equipamientos. Es que en el transcurso de este tiempo, en la actualidad, la brecha tecnológica, según tu percepción, ¿se acortó o se ha hecho más ancha respecto a los países vecinos y también respecto a territorios, ¿no? A regiones en realidad? La región de los, qué sé yo, de Santa Cruz, tecnológicamente muy avanzada, frente a al altiplano, digamos. ¿Cuál sería tu opinión respecto a eso? Yo creo que han habido avances en muchos sentidos, pero yo creo que todavía esos avances no son suficientes, ¿no? Ha habido la tecnificación de la producción agropecuaria, yo diría, no precisamente la que hubiésemos querido, ¿no? En materia de riego, por ejemplo, el acceso a maquinaria agrícola, ¿no? Ha habido, pero yo creo que fallamos todavía en algunos elementos. No es suficiente el poner maquinaria a disposición del que necesita. Lo he dicho en la exposición. Si no es necesario vender o ofrecerles un paquete tecnológico completo, ¿no? En el que digamos, a ver, señor, ¿para dónde usted está requiriendo la maquinaria? Usted para tal región necesita tal tipo de maquinaria. Usted para tal región necesita tal tipo de riego, ¿no? Riego presurizado, ¿no? Con tales tiempos, ¿no? Tal periodo de riego, ¿no? Tales tiempos, entre otras cosas. Yo creo que no hemos acompañado, yo todavía diría, con esos mecanismos. Hemos dejado mucho desde el Estado, me estoy refiriendo, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de bajar línea, ¿no? De que los agrónomos principalmente, que en el caso mío, por ejemplo, en muchos de los años, como mira cuántos años nos conocemos, creo que hay una necesidad de bajar a los territorios, ¿no? Y generar esa capacidad ahora mismo ahí para que ellos puedan requerir tecnologías adecuadas, cerrar esas brechas de desigualdad. Yo creo que el Oriente ha avanzado no solamente en la tecnificación, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, esas ferias agropecuarias en Santa Cruz. Uno dice, wow, ¿no? Mejoramiento genético, entre otras cosas, la liberación de variedades, frente al Estado que todavía yo creo que se ha quedado corto, ¿no? Mirando un poco las iniciativas privadas que han surgido, yo diría inclusive a mucha más velocidad que el Estado, con todos los recursos técnicos, financieros, entre otras cosas. En esa misma línea, ¿cuál es, o sea, si bien el productor tiene su predio como garantía de de su producción y de su medio de vida, el enfoque de las entidades bancarias es diferente, ¿no? No lo ven como una garantía. Método de crédito, sí. Entonces, ¿cuál crees que sea un paso simple y sencillo para hacer que no sea una limitante este tipo de reconocimiento del predio rural como garantía para un crédito? Si no, no podríamos acceder ya sea a un metro de tubería de goteo, o un sistema simple, o tal vez un arado de montaña así comprado de Cifema. O sea, ¿cómo tú crees que sería un paso sencillo para que haya más credibilidad del productor?
Nos hemos preocupado precisamente, mira, durante el periodo de la elaboración de la ley 144, en ese elemento que tú haces referencia ahora. La banca no tenía intención alguna de considerar al productor agropecuario como sujeto económico, ¿no? O sujeto de crédito. Decía que, yo me acuerdo que los del BC, ¿cómo se llama esto? Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Que es, dicho sea de paso, lo hemos creado para eso. Decían que la comunidad es un cascarón vacío, ¿no? Vacío. Y yo les decía, ¿cómo puede considerar usted a una comunidad como un cascarón vacío? ¿No? Si una comunidad tiene su patrimonio, ¿no? Tiene su actividad económica, ¿no? Genera recursos, entre otras cosas. Inclusive hay patrimonio propio, ¿no? En algunas comunidades. Entonces, el hecho de haber puesto, por ejemplo, las comunidades como OECOMs, para mí es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la OECOM, ¿no? Y en la ley 144, que reconoce a la misma comunidad como organización económica comunitaria, yo creo que es la llave. Y están 2 decretos ahora mismo, porque, por un lado, no se quería reconocer a la comunidad, ¿no? Como un sujeto económico. Por lo tanto, como no tenías a la comunidad como sujeto económico, la familia individual iba a ser mucho peor todavía. Porque está clarito que cuando un productor va a sacar un crédito, va a mirar de qué comunidad es, ¿no? Si la comunidad le va a dar un aval, entre otras cosas. Por lo tanto, creo que eso es uno de los pasos elementales. Concretar la ley 144 con las OECOMs, para mí es fundamental. Y a partir de ello, aperturar una cartera de crédito, pero que sea además adecuada y oportuna. Porque también otro de los temas que se han observado es que debe haber créditos sectorializados. Debe haber un crédito para caña, pero que sea para caña, el que esté disponible para la cosecha, para la siembra, o sea, que sea oportuno para el momento que el productor lo necesita. Si es para el café, ¿no? Para el momento, si necesita para el beneficiado, si necesita para la plantación, si necesita en fin, creo que ese es el mejor mecanismo, los mejores mecanismos para garantizar que el productor pueda acceder a un crédito, pero que además ese crédito le sirva, porque muchos productores terminan endeudándose y no mejoran sus condiciones. Si bien la 144 ha creado instrumentos para favorecer todo el desarrollo agropecuario en general en el país, hay algunas instancias que han quedado en un cierto letargo, y son aquellas básicamente las que favorecen lo que es la alimentación sana y saludable. Sé que ya no estás ligado mucho al CETECONAN, pero ¿en qué ha quedado? ¿Cómo debería rearticularse el CETECONAN para mejorar en este periodo de crisis, de favorecer la mejor alimentación para limitar el llegar al hospital, por ejemplo? Sí, yo creo que es fundamental ahora mismo. Nunca pensamos realmente que el rol de la CETECONAN iba a ser tan importante como ahora. Tú que también conoces del rubro, ¿no? Yo creo que ahorita recién la gente te está diciendo, no te preocupes de muchas cosas, alimentate bien, haz ejercicio, ¿no? Más que de estar preocupados en vacunar, porque todo el mundo de algún modo sabe que si no se enferma ahorita se va a enfermar mañana, ¿no? Entonces lo que te están diciendo básicamente es que tu cuerpo tiene que autodefenderse, ¿no? Y si tu cuerpo te va a autodefender por mientras esté bien nutrido, bien alimentado. Yo creo que el rol del CETECONAN ahora mismo podría constituirse, y yo creo que ojalá se pueda mirar bajo esta nueva perspectiva, la necesidad de rearticular el CETECONAN, pero que desde una mirada también de la producción primaria, de la industrialización y la transformación, y la alimentación, esos 3 componentes, ¿no? Que vayan yo creo, a generar este mecanismo importante, que creo que estaba en la visión, ¿no? Desde un principio, pero que estos celos institucionales de algún modo no han permitido, ¿no? Que se pueda concretar eficientemente y otros mecanismos de sinergias institucionales, ¿no? Para contar ahora mismo, por ejemplo, con productos
a la mano de los estudiantes, a la mano de los médicos, a la mano de los que están hospitalizados, del ejército, entre otras cosas, que creo que hubiese sido muy importante que, por ejemplo, entremos productores pequeños al subsidio de lactancia materna, ¿no? Han entrado, no es que no han entrado, pero yo creo que todavía las exigencias son muy altas, ¿no? El número de productos que se les pide, el embalaje, y los lugares de almacenamiento, que no es tan mal, ¿no? Yo creo que, pero yo creo que hay que ir viendo un poco, no de flexibilizar, sino de buscar alternativas, porque si flexibilizamos el tema de la sanidad, tuviéramos poniendo en riesgo la salud de las personas, sin duda, ¿no? Pero yo creo que también se pueden buscar alternativas. Hay escuelas que han cocinado a las mamás directamente para satisfacer el desayuno escolar, por ejemplo, ¿no? Pero que algunos municipios no quieren aceptar porque dicen, no, que la norma, que no sé qué cuestión. Entonces yo creo que hay un montón de elementos que el CTECONAN, a través de varios programas, pudo haber fortalecido, principalmente con el conocimiento y la implementación de aquellos elementos que hacían a la ley de autonomías y descentralización. Ya. Juan Carlos, durante tu presentación ha habido sugerencias, comentarios y algunas preguntas, ya, que en la medida que tú has ido respondiendo ahora, ya varias han quedado ya con respuesta. Pero hay una referida, que sería la última, es que dentro de lo que son las lecciones aprendidas, las experiencias exitosas que tú las conoces, ¿cuáles deberían tomarse en cuenta en lo que es la planificación? Pero dentro de una perspectiva después del COVID y ante una crisis múltiple, digamos. Pueden ser una conjunción de inundaciones, sequía y todo eso. ¿Cuál de todo esto, de lineamientos políticos que nos has mostrado, de qué manera tú ves que pueden aplicarse en una planificación exitosa? Yo creo que la planificación como mecanismo, como instrumento está. Yo creo que eso para nosotros ya es un gran avance, ¿no? Habrá que sin duda buscar que por lo menos la norma, desde mi perspectiva, no es coherente. No se puede pensar que el Ministerio de Planificación, ¿no?, sea la instancia que norme, que haga seguimiento, que haga fiscalización, pero que al mismo tiempo, si uno lee el SPIE, dice que la misma institución, ¿no?, el mismo sector, haga exactamente lo mismo, es decir, es juez y parte. No puede, desde mi perspectiva por lo menos, eso para mí no es una buena cosa. Por lo tanto, el instrumento sí, eso para mí es un tema positivo. Los mecanismos por el cual se implementan y se hace seguimiento, no creo que sea positivo. ¿Qué creo que también es importante? Estas mesas técnicas de trabajo, ¿no? Las mesas técnicas de trabajo que se hacen para la conformación del plan, ¿no? Y evidentemente esta participación es positiva, pero si esas mesas técnicas, ese trabajo técnico no está acompañado con una información previamente generada, vuelve a entrar en un tema, yo creo, también de negativismo. Otra vez, por lo tanto, hay evidentemente elementos que pueden rescatarse desde mi perspectiva, que exista, yo creo que todos estos mecanismos, que exista la capacidad técnica, porque hay una capacidad técnica instalada con una institucionalidad, yo diría, bastante fuerte, pero que creo que, y con sistemas además generados de seguimiento, pero que creo que hace falta hacer uso de estos instrumentos de manera mucho más eficiente. Yo creo que esas lecciones aprendidas tienen que ser que lo que hemos hecho hasta ahorita de algún modo no ha funcionado. Si ustedes leen la agenda patriótica es un sueño, pero ya estamos a 4 años básicamente de cumplir la agenda patriótica y muchos de los temas no se han avanzado. No quiero decir que no hayamos abordado varios otros temas. Yo creo que avanzamos en muchas de las cosas, pero que en nuestro sector en particular debería de preocuparnos, ¿no? Debería de preocuparnos, y creo que debemos trabajar mucho más en eso, y yo creo que lo bueno es que hay
hay la intención, tenemos las herramientas, tenemos la capacidad técnica, pero yo creo que los mecanismos desde mi perspectiva están fallando, porque si hubiera yo creo que un seguimiento mucho más rígido a la implementación de los planes sectoriales, de los planes territoriales, creo que no se repetirían las recetas todos los años. Yo veo con mucha preocupación que las recetas se repiten todos los años. Revisen ustedes los planes municipales, los planes sectoriales, se van a dar cuenta que hay una repetición, y nadie dice nada, lastimosamente. Nadie dice nada. Entonces, yo creo que eso es una de las lecciones que tenemos que aprender, y creo que el Ministerio Cabeza de Sector, como es planificación, tiene que buscar otros mecanismos, otras herramientas para hacer cumplir, al margen de las limitaciones económico-financieras que tengamos, porque también la planificación a veces se hace sin medir un poco la capacidad financiera, ¿no? Y seguramente tú has participado, los colegas han participado, se deja nomás que las instituciones pongan 100 programas, 10 programas, sin ninguna medida, y no importa si no se van a cumplir en el largo, o en el mediano o corto plazo. Bueno, Juan Carlos, primero agradecerte el que hayas aceptado participar de este foro que estamos organizando como una fundación que está en proceso de conformarse. Estamos legitimizando un proceso que ha sido pensado durante mucho tiempo por un montón de buenos amigos primero y ahora colegas. Te agradezco mucho tu participación, te agradezco porque nos has dado lucidez en varios temas y nos has ampliado un poco la curiosidad de conocer otros temas también. La planificación no es simplemente el papel como tú nos estás aclarando, y hay que conocer mucho, mucho terreno como tú lo tienes, ¿no? Pues, había pedido la palabra, por favor. A mí me parece muy corto lo que... O sea, no estoy conforme con la planificación que realizan. Yo lo hablo como productor, como profesional y productor, ¿no? Porque se ha mencionado de una planificación de la producción, pero no se ve dónde va a llevar el productor el producto que se va a producir. Tampoco se ha hablado de la tecnología para incrementar la producción en la planificación. Los costos. Porque implementar, por ejemplo, un sistema de riego por goteo aquí es muy caro, a comparación del Perú, donde es 60-70% menos. Entonces, ¿cómo podemos competir con esos precios nosotros? Porque la papa, la cebolla que llega del Perú es más barata que la que se produce aquí. Entonces, dentro de esa planificación que ha mencionado, no hay eso. No hay eso. Ahora, tampoco se menciona que nosotros tenemos grandes recursos, que no solamente son los productos que nos ha mostrado, los productos estrellas. Hay para exportar cualquier cantidad de productos, pero lamentablemente no tenemos un plan de desarrollo nacional agropecuario. ¿En qué basarnos? Y es lamentable porque yo, como productor, he sufrido en el mercado, he tenido que regalar mi producción. Y muchas veces lo he tenido que dejar ahí en la parcela porque me costaba más caro por cosechar. Entonces, yo creo que la planificación está mal realizada hasta ahorita. Estamos en una situación lamentable y no vamos a poder salir de esta situación mientras no pongamos en verdad nuestra visión hacia la exportación de todos nuestros rubros agropecuarios. Gracias. Sí, sin duda la preocupación del compañero y colega es válido, ¿no? Porque, como yo lo había dicho, por cada rubro en realidad tendríamos que hacer un debate y una planificación muy específica. Solo para hablar del tema riego, tendríamos que hacer un seminario específico, ¿no? Y evidentemente los costes, el riego, por eso es que hay tan poco riego presurizado en el país, ¿no? Hablé de los costes de producción. El coste de producción va a depender de muchos elementos. Hablé del factor suelo, hablé del factor semilla, hablé del factor riego, ¿no? Y sus costes de adquisición, ¿no? Hablé del tema del acceso a mercados, que evidentemente va a dar
va a dar precios seguros para el productor, ¿no? Hable de exportación. Ahora, la nueva dinámica del Estado no es la dinámica anterior, y eso quiero también dejarlo muy claramente establecido. La dinámica anterior era exportar o morir. Hoy, la dinámica es satisfacer el mercado interno primero y la exportación de excedentes, ¿no? Primero satisfaciendo a precios justos, ¿no? Accesibles para el consumidor nacional, evidentemente garantizando que el productor agropecuario obtenga beneficios de esa actividad. Y luego esos excedentes, recién se piensa en la exportación. El lema anterior evidentemente estaba muy ligado al el que exportaba era exitoso, ¿no? Y el que no exportaba era un chacra, básicamente, ¿no? Hoy la dinámica un poco ha cambiado, y más al contrario, creo que la visión social que se le ha dado al Estado plurinacional ha cambiado estos. Pero y reitero, son válidas las observaciones. Yo también vengo de una familia yungueña, productora agropecuaria, sé el poco valor que se le da a la producción, ¿no? El 100 de naranjas vale a veces 7 bolivianos, para cultivar 15 realmente es terrible, ¿no? 15 años para eso y cargar al lomo, entre otras cosas que seguramente podremos debatirlo a mucho más profundidad. Esto solamente se va a dar, vuelvo a decir, con mercados especializados. Si no hay industrialización, si no hay transformación y seguimos pensando que es mejor consumir solamente las naranjas en el mercado San Agustín, Gran Poder, en la zona de Chijini, y no se lo convierte en jugo, y no se convierte en mermelada, y se da la posibilidad de darle mayor duración para poder negociar en mejores condiciones y no tenerlos que comercializar a la fuerza porque se nos va a podrir, se nos va a vencer. Evidentemente pone en desventaja al productor, ¿no? Y creo que esos son los temas que hay que superarlos a toda costa, y es un reto que hay que hacerlo, yo diría, entre todos los niveles de gobierno, entre iniciativas también productivas a través de las entidades financieras, entre todos. Y si no tenemos eso, yo creo que seguiremos sufriendo los avatares de las inclemencias del tiempo, de las manifestaciones y, como decía, de los riesgos que el sector agropecuario implica. Muchas gracias, un abrazo. Agradecemos mucho por su participación, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.